Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Guam Radio 94.1 y Ciudad TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. Vamos a dar la palabra para empezar con esta presentación. Adelante, los invitamos. Acá hay lugares en la parte de enfrente. Y el rebozo lo dejé yo acá guardado. No se vayan, vengan. Le doy agradezco también, por supuesto, entre los profesores del Centro Norte, la presencia del maestro Rosas, que es editor de la revista Punto Norte y coordinador de investigación del centro. Y ahora le cedo la palabra al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, quien nos hará los comentarios respectivos sobre el número 53, Ideas y Religión en México, número que coordinó la doctora María Elvira Buena. Gracias por estar aquí y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la maestra Teresita Quirós por esa amable invitación, ¿sí?, de participar, estar con ustedes. Igual también, bueno, felicitar y agradecer a la maestra Suárez Escobar, jefe del departamento, primero, bueno, y también junto con ella a María Elvira Buena, porque esta atinada fundación de la revista de Fuentes Humanísticas, ¿no?, y como bien decían, esa pulcritud, ¿sí?, y ese rigor con el que se ha mantenido y la han conservado. Al llegar al número 53 de una revista, de una publicación periódica, la verdad es que no es nada fácil, ¿sí? Implica detrás de ello un trabajo enorme, académico, de gestión y demás. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Este número 53 de Ideas y Religión, bueno, me parece sumamente interesante, particularmente esta parte del dossier en donde precisamente se concentran los trabajos que tienen que ver con esta temática central de las ideas y la religión. Como presentador, obviamente, bueno, uno tiene la libertad de poderse mover desde diferentes perspectivas a partir de las cuales uno observa los trabajos que en buena hora nos invitaron a conocer. ¿Sí? Y antes de entrar de lleno pues a los comentarios particulares de cada uno de los trabajos, quiero decir que precisamente a partir de esa libertad, ¿sí?, que como lector y presentador, como lector principalmente, y después como comentarista, o sea, pude encontrar una serie de elementos ahí que hacen que este dossier de la revista Ideas y Religión a mí me haya parecido excepcional y particularmente bueno, me encantó y voy a decir por qué. ¿Sí? Primero porque nos llevan de la mano, ¿sí?, desde prácticamente... Gracias. Primero porque nos llevan de la mano desde prácticamente los albores, ¿no?, de la Edad Media hasta su conclusión, ¿sí?, después pasando, ¿no?, por la época colonial en el México prehispánico, más tarde, bueno, sobre el México de las leyes de reforma, hasta llegar prácticamente al México del siglo XX. Entonces, aunque parecieran trabajos cada uno de estos, ¿sí?, con una temática particular, me parece que ahí hay un hilo conductor que a quienes lo leemos nos lleva prácticamente de la mano en este viaje, en este recorrido, ¿no?, tan amplio, a partir del cual, bueno, se establecen una serie de criterios y elementos de juicio a partir de los cuales, bueno, se revisa precisamente y se expone, ¿no?, todo esto que ha sido el mundo de las ideas y la religión, que ha acompañado sin lugar a dudas a
los seres humanos desde tiempos inmemoriales hasta el presente. O sea, ha sido una forma a partir de la cual nosotros mismos hemos tenido que relacionarnos con el mundo y con los demás. Hemos construido, ¿no?, un mundo lleno de todas estas ideas y cuestiones mítico-mágicas que nos han permitido, a partir de ello, también entender el mundo en el que nos movemos y en el que interactuamos con todos los demás. En ese sentido, entonces, también encuentro algunos otros hilos conductores en la reflexión, ¿sí?, que nos proponen en estos trabajos. Me doy cuenta también que, bueno, gran parte de nuestros autores centran su interés en el análisis, ¿no?, discursivo como un elemento fundamental, ¿sí?, para la creación, ¿sí?, y el diseño y difusión de los marcos conceptuales a partir de los cuales entendemos el mundo. Eso me parece también excepcional. Y bueno, el primer trabajo que nos regalan es el de Norma Durán, es de casa, de la UAM, aquí de Azcapotzalco. Bueno, y ella nos propone todo un trabajo en donde se revisa de qué manera, ¿sí?, entonces fueron estableciéndose los criterios a partir de los cuales se normaba la cuestión de la canonización y de los milagros. Su trabajo lo titula De reliquias y milagros, de la explicación teológica a la autoridad de la verdad pontificial. Y bueno, y en este trabajo, ¿sí?, o sea, ella nos ofrece una revisión, ¿sí?, histórico y conceptual de qué forma entonces se establecía, ¿sí?, o se llega a concebir esto de la imagen del santo, el mártir, ¿no? O sea, y como tal, un personaje con la capacidad de realizar milagros por medio de sus restos y reliquias. Y cómo a partir de ello, ¿sí?, se le da un valor excepcional a la cuestión de los restos materiales de estos denominados santos mártires. Y cómo entonces entra en un debate interesante la perspectiva teológica desde cómo se concebía la cuestión de los milagros antes de factura exclusiva de Dios, y que ahora entonces, o sea, era posible encontrarlos a través de estos intercesores que eran los mártires, ¿no?, que eran los santos. Y cómo entonces habría que ir normando, ¿sí?, esta situación. Porque bueno, entonces habría que partir del hecho, ¿no?, de que esa encarnación, o sea, la encarnación de Cristo, que fue el mayor de los milagros, ¿sí?, a partir de entonces, bueno, pues también los milagros se multiplicaron. Originalmente los milagros eran, decía, exclusividad de Dios, ¿sí?, y a partir de los cuales entonces también se establecía el hecho de su existencia y de su posibilidad, ¿no?, de trascender. En el mundo pagano los milagros se daban por participación directa de los dioses, así era. Pero los rituales de la religión de las cívitas eran una cosa y las relaciones milagrosas en las que creía la gente común eran otras. De tal forma entonces, ¿sí?, que nuestra autora, para poder hacer un análisis de todo esto, se centra en lo que ella llama, ¿sí?, o acude a lo que ha sido denominado el giro lingüístico como un punto de partida, en tanto que originalmente, ¿sí?, o sea, se consideraba exclusivamente lo que decían las voces autorizadas sobre la cuestión de los milagros, y a partir de ello también lo que en la voz popular se concebía como tal, ¿no? Pero por otro lado entonces empieza a surgir la necesidad de ordenar, ¿sí?, todo un proceso de canonización desde el espacio de la curia eclesiástica. En razón de ello, nuestra autora dice que es importantísimo entonces la retórica, o sea, el discurso, y también a partir de ello, bueno, sus fines perlocutivos y performativos que el discurso tiene.
De tal forma entonces que el discurso, lo que acerca de los milagros y los mártires se dijera, fue lo que empezó a establecer, ¿sí?, las formas a partir de las cuales tendría que concebirse esta situación, y también a partir de lo cual entonces tuvieron que establecerse criterios generales de establecer un proceso a partir del cual fuera posible la canonización. A partir de ello entonces se recurrió, ¿sí?, a los propios testimonios, ¿no? Y los testimonios más importantes eran aquellos que los habían observado, ¿sí?, quienes habían presenciado tales acontecimientos. De tal forma entonces que otra vez aquí el discurso juega un papel importante. Entonces era el decir de aquel testigo presencial lo que establecía los criterios principales para definir si era un milagro o no, y si era posible entonces sentar las bases para el proceso de canonización del santo en cuestión. Además de que también tendría que establecerse fehacientemente la existencia del personaje. De tal forma entonces que nuestra autora, ¿sí?, nos lleva a través de este recorrido hasta la reforma gregoriana y la canonización papal, y cómo a partir de entonces, ¿sí?, se establecen formas desde la alta curia y reglas y criterios para definir el proceso de canonización. De tal forma entonces que ahora fuera una situación exclusiva de este espacio, y cómo todo ello fue cambiando la propia concepción, ¿sí?, popular acerca de los milagros y los santos que los hacían posibles. Esto particularmente pues porque también al ser un personaje que había existido, ¿sí?, eso prácticamente implicaba el que había tenido relaciones de orden familiar, de tal forma entonces que para tratar también de regular, reglamentar todas estas formas de relación, ¿sí?, la curia eclesiástica entonces estableció formas muy precisas de cómo corroborar, ¿sí?, el milagro en los procesos de canonización. Y bueno, quiero pasar del trabajo que nos ofrece Norma Morán. A este otro, bueno, de Carlos Isuet Mendoza, ¿sí?, en donde nos habla de las penas del infierno en la literatura espiritual, la predicación y la iconografía. Y cómo también aquí juega un papel importantísimo toda la profusión discursiva que hay acerca de los pecados del infierno, ¿sí?, y las penas que se tendrían que pasar en caso de que se cometiera uno de estos pecados. Obviamente, bueno, él establece que parte del interés de demostrar esto es cómo, o sea, jugaron un papel fundamental estos escritos y esta iconografía para difundir entre los creyentes, entre los fieles, ¿sí?, este temor, pues, a Dios, y particularmente, ¿sí?, su respeto y amor a Él, ¿sí?, tratando de evitar el cometer pecados en función de toda esta lista interminable de penas que podrían sufrirse en el purgatorio o en el mismo infierno. Y cómo entonces, ¿sí?, se fundan precisamente en esta literatura, ¿sí?, en las formas de predicación desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. De tal manera entonces que dice él, ¿no?, o sea, ese temor que despiertan en los fieles las penas del infierno, y con ello conseguir al menos el dolor de atrición. Ese dolor de atrición
nos dice nuestro autor, ¿sí?, es un movimiento del alma, ¿sí?, en función del temor a estas penas que pudieran, a las cuales pudieran verse sometidos por la comisión de un pecado. Y entonces, a través de esa atrición, recibir el perdón de los pecados en la confesión. Que finalmente la confesión terminó siendo, por ser obligatoria para los fieles, cuando menos una vez, y recibir la indulgencia. Y entonces parte de la tarea de los confesores es precisamente, dice el autor, aprender a descubrir las señales por las que puede conocer si hay o no dolor verdadero en los penitentes. Esto es, advertir si efectivamente existe esa atrición en los que se confiesan, penitentes. Resulta sumamente interesante, o sea, la revisión de la literatura que sobre el asunto nos ofrece, ¿sí?, en donde encontramos declaraciones como de la propia Teresa de Jesús, ¿no?, en el capítulo 32 del libro de la vida, en donde hace una exposición, ¿sí?, o sea, detallada de lo que es el purgatorio y el infierno y las penas que en él, ¿sí?, se imponen, ¿sí?, como que si ella básicamente hubiera estado ahí. Entonces, resulta interesante pues la forma en cómo, ¿sí?, a través del discurso fueron construyéndose todas estas formas, ¿sí?, de comprender lo que era el infierno y sus castigos por ser pecaminosos. Y también, bueno, nos ofrece una serie de iconografía a partir de la cual muchos artistas intentaron, a partir de estas descripciones literarias de lo que era el infierno, reproducir. Y con ello, bueno, pues todavía ser mucho más contundente el trabajo de precisamente conseguir que entre los fieles hubiera un proceso de atrición, de arrepentimiento y de dolor por los pecados cometidos, y entonces la búsqueda del perdón. Pero vuelvo a insistir, o sea, cómo nuevamente juega un papel tan importante ese elemento que yo encontré como hilo conductor de estos trabajos, que es el discurso. Por otro lado, bueno, María Cristina Montoya Rivero, ¿sí?, quien nos ofrece su trabajo de festividades en la Iglesia de la Santísima, ¿sí?, entre procesiones, chirimías y tarascas también se gana el cielo, dice el título. Y bueno, quien es, bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y bueno, estoy emocionado pues comentando cada uno de estos trabajos. Me parece que me llevé ya suficiente tiempo en ello. Bueno, el trabajo de ella sobre las festividades que realizó la Santísima, que fue una archicongregación, y que aquí, bueno, hago referencia a ello, ¿no? Originalmente fue una congregación que en algún momento llegó a obtener el reconocimiento de archicongregación, lo que le permitía entonces tener los mismos reconocimientos, ¿sí?, y las mismas facultades que existía en Roma, y que por lo tanto como archicongregación también le permitía adherir a otras congregaciones, ¿sí?, bajo su tutela. De esta manera entonces nos dice nuestra autora, la Congregación de la Santísima en algún momento fue la congregación que llegó a tener más congregaciones bajo su propia tutela, y esto incluso la convirtió en una de las más significativas y representativas durante la época colonial en México, porque entonces al congregar a prácticamente más de 12, ¿sí?, congregaciones bajo esta archicongregación,
¿sí?, era una de las que más festividades realizó, ¿sí? Y festividades que, bueno, habría que, aquí nos hace toda una descripción detallada de cada una de ellas, cuáles eran sus propósitos y los alcances que las mismas tenían. Festividades en las que no se omitía, por el contrario, se estableció una relación muy estrecha con las autoridades civiles de la propia Nueva España, porque además siempre se consideró que a partir de ello, estas festividades, también la Iglesia, el sector eclesiástico, coadyuvaban al Estado colonial a mantener cierto orden. Un elemento que luego también encontramos en otro de nuestros trabajos, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con una revisión sobre el impacto, ¿no?, de las leyes de reforma, ¿sí?, y la relación entre el Estado y la Iglesia, ¿sí?, el propósito del Estado liberal, bueno, de la laicidad, tanto en las funciones estatales como en la propia educación, dos de los ejes principales que plantea nuestra autora para establecer el Estado moderno, ¿no?, en el México del siglo XIX. Y ella nos regala un análisis, ¿sí?, de todos los argumentos que entonces el sector conservador, ¿sí?, agrupado en la sociedad católica, ¿sí?, y alejada por algún momento de las actividades políticas, al establecerse con fortaleza el Estado liberal y fundado en las leyes de reforma, entonces hacen uso de una serie de medios de comunicación y difusión de sus ideas, en donde establecen una serie de argumentos sumamente interesantes de por qué entonces, ¿sí?, no era idóneo que la Iglesia y el Estado rompieran de la manera abrupta en cómo lo hicieron. Y finalmente, bueno, el último de los trabajos también, que es la visita de Benedicto XVI a México, hay también aquí todo un trabajo de análisis discursivo de cómo en la prensa, ¿sí?, nacional y local se establecieron argumentos, ¿sí?, en detracción, pues, de la visita de Benedicto, la figura de este mismo y lo que representaba, ¿no?, en un momento tan complejo, en el 2012, en un año electoral, ¿sí?, en donde prácticamente, o sea, había detonado, por un lado, el desprestigio de la Iglesia por todos los casos de abuso, de pederastia, ¿no?, los abusos sexuales de los integrantes de sus congregaciones, y por otro lado, sí, bueno, el descrédito del gobierno de México, encabezado en ese momento por Felipe Calderón, ¿no?, y su fracaso de la guerra contra el narcotráfico y la desaceleración económica del país, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, pues el proceso de elección, donde competían por un lado Enrique Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota, ¿sí? Y cómo entonces resultó, a través de este análisis, ¿sí?, el planteamiento del hecho de cómo intentaron, ¿sí?, tanto el gobierno de México como la curia eclesiástica de nuestro país y el Vaticano articular agendas para tratar de solventar y sobrellevar, ¿sí?, los problemas que le hacían crisis a cada uno de estos, ¿sí? Y parece, pues, tras este análisis, que no fue muy afortunado ese proceso. Bueno, dejo ahí, ya no alcancé a hablar de los demás trabajos, pero aquí está quien coordina el número. Le damos ahora la palabra. Muchas gracias, maestro Nuño, por sus comentarios y la lectura de este número. Y a continuación le damos la palabra a la doctora María Elvira Buelna, quien fue la coordinadora de este número 53, Ideas y Religión en México. Entonces, bueno, una de las cosas que me parece interesante y que quisiera yo resaltar, y que, bueno, a lo mejor para ustedes, los jóvenes que están ahorita aquí presentes con nosotros, les parece extraño que le dediquemos un número de la revista Fuentes Humanísticas a la sociedad.
Sí me gustaría muchísimo que pudieran, pues, ver por qué en una revista de humanidades le dedicamos un número a la religiosidad, pues que ahora pues no es un tema que tenga tanto interés entre los jóvenes, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera hacer alusión al conocidísimo adagio griego, que incluso estaba fuera del oráculo de Delfos, ¿no? Te conócete a ti mismo. Y creo que este es el interés principal, porque bueno, la religiosidad ha formado parte de nuestra historia como mexicanos o como seres humanos a lo largo desde que los Homo sapiens empezaron a hacer y a construir sociedades, etc., ¿no? A lo mejor ahora para los muchachos jóvenes que están aquí con nosotros, podríamos comparar un poco lo que es la religiosidad con lo que es la ideología, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría muchísimo que pusieran a hacer esta comparación, porque es curioso, o sea, la religiosidad tiene muchísimas manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad y podemos ver que ha habido religiones politeístas, religiones monoteístas que vienen además de una misma rama, que la religiosidad ha tomado diferentes cauces y formas, pero que todas estas religiones que finalmente se establecen como una construcción de la sociedad, le da un sentido a la vida de las personas y les da una forma de explicarse la realidad y la vida a estas personas, ¿no? Y bueno, la religiosidad, independientemente de que, por ejemplo, en nuestra cultura específica venimos de una religión politeísta y que subsiste de alguna manera, y también de la combinación con una religión monoteísta y que también subsiste, aunque sea en formas informales y aunque no tengamos ya, y aunque ya no tenga el poder económico y político que tenía y toda la estructura de poder que tuvo, y que a partir de las leyes de reforma pierde esta estructura económica y política, pero que socialmente sigue como una institución informal. Independientemente de eso, pues a partir del siglo, digamos, XVIII, con los ilustrados que se empiezan a cuestionar la religión y decir que, bueno, que después al hombre no le permite pensar y que debe de pensar por ellos mismos, que no debe de buscar tutores que les digan cómo pensar, que esta es una propuesta específicamente de Kant, que es la ilustración, ¿no? Y cómo no tienen que seguir nada más al cura o a quien les diga qué hacer, sino pensar por ellos mismos y tener una actitud crítica. Pues después empezó a haber otras propuestas ideológicas y específicamente podría yo decir el marxismo-leninismo, que se convirtió en una religión o una especie de religión y una ideología que se estableció a partir del triunfo de la revolución bolchevique en una parte del mundo, ¿no? Pero que en otra parte del mundo también tenía un peso fuerte y que también se constituye como una serie de creencias y de formas de ver la vida que también nos explican el mundo y que también nos permiten, así como fue la religión antes, decir, no, es que esto sucede porque los malvados ricos son los culpables de todo y entonces nosotros los pobres que estamos aquí. Y si se fijan, es muy parecido a lo que era la religión católica, ¿no? Nosotros los pobres, pero nos estamos ganando el cielo, y si nos ganamos el cielo a un futuro que todavía no hay y que todavía no existe, pero de esa manera nos ganamos el cielo, sufriendo y llorando y castigándonos y rezando, etcétera, pues es muy parecido. O sea, finalmente Marx era un judío y finalmente tiene una visión muy del judaísmo de lo que es el paraíso, lo que es la vida después de la muerte o lo que es la vida del futuro, nada más que lo trae a la tierra. Dice, no, el paraíso no está en otra parte, no, el paraíso hay que construirlo y hay que hacerlo y hay que luchar por él. Y entonces, bueno, pero finalmente tiene fundamentos pues realmente comunes y finalmente es una propuesta que si ustedes también aplicaran lo que decía Kant, ¿no? De realmente no hay que ver que nos diga, no sé,
el mesías del partido o el mesías de otra parte, ¿no? Lo que tenemos que hacer o cómo pensar, o el líder que ese sí sabe, o el profesor X, ¿no? Sino pensar por nosotros mismos, ¿no? Y cuestionarnos nosotros, bueno, qué es lo que creemos, qué es lo que concebimos, cómo lo hacemos, y tener realmente crítica, porque aquí muchas veces se maneja como tener un juicio crítico, que tienes que ser marxista-leninista, ¿no? Y eso es supuestamente el juicio crítico, pero el mismo Marx había dicho, si no lean ustedes ahí la crítica a la economía política, ¿no? El principio de toda crítica es la crítica a la religión, pero ahora en que la situación y vivimos en otro mundo completamente diferente, diría yo, el principio de toda crítica es el principio de la ideología, ¿no? Entonces, bueno, y que precisamente este tipo de artículos, este tipo de temas de la religiosidad, creo que nos acercan a ver cómo se consolidó una construcción social, y cómo esta construcción social que pasa por el mito, por los ritos, por las formas de concebir el mundo, pues toda una cosmogonía o por toda una visión que la mayoría de la gente maneja y que finalmente se hacen estructuras de poder y que reproducen esta forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, nosotros cómo estamos con estas ideologías, o nosotros qué pensamos y cómo las reproducimos, y cómo finalmente creemos lo que nos dicen unos porque supuestamente es lo que debemos de creer y otros no porque son supuestamente los malos. ¿Por qué no cuestionamos todo y por qué no hacemos un juicio crítico de todo como lo proponía Kant, ¿no? Y bueno, finalmente por eso me parecen tan interesantes estos artículos, porque finalmente como que será una serie de instituciones informales, persiste esta religión. Me parece que es importante conocer cómo funcionaba, cómo se fue creando estas estructuras de poder y estas estructuras de concepciones del mundo, cómo finalmente perdieron la fuerza en el siglo XIX, y finalmente la guerra de reforma y la puesta de la Constitución del 57 hacen que pierdan este poder las estructuras eclesiásticas, pero al mismo tiempo como esta religión informal o como esta institución informal persiste y que se ve en las visitas del Papa. Y entonces el análisis que hace también la doctora Pérez Rayón sobre la visita del Papa Benedicto, que trata de ubicar cuáles eran los conflictos que había dentro de la Iglesia, en que estaba en ese entonces, bueno, Calderón como un presidente de Acción Nacional, y también para la gente, y qué es lo que tratan de cambiar y qué es lo importante para cada uno de los diferentes participantes en toda esta visita papal, ¿no? Entonces, bueno, también eso me pareció muy interesante, porque finalmente, pues, las visitas papales en México son todo un fenómeno social que llama la atención incluso de muchas personas en el mundo, ¿no? Porque, pues, realmente la gente, pues, es muy religiosa, y que tiene que ver con una tradición que tenemos, y que tiene que ver con una tradición que tenemos desde el México prehispánico, que son una serie de manifestaciones religiosas y demás, ¿no? Creo que ya se me acabó el tiempo, entonces ya, muchísimas gracias, les agradezco realmente al tiempo. Ahora vamos a dar paso al comentario de la revista Más, el número más reciente, que está dedicado a la francofonía, y a mí me da muchísimo gusto que sea la doctora Marta Islas de la Universidad de Guadalajara quien nos haga este comentario, primero por la formación que tiene ella es lingüista, pero nos ha apoyado desde hace un buen número de años como parte del comité editorial de la revista Fuentes. Entonces, para mí es un agrado que esté ella hoy aquí con nosotros, y que la revista, aunque todavía está en prensa, aquí está la portada, aquí se las traje tal cual, ¿no? Ya está, la doctora Islas ya la comentó y nos va a dar sus opiniones. Agradezco mucho esta oportunidad para hablar con ustedes sobre la revista Fuentes Humanísticas.
una publicación que he visto crecer a lo largo de los años y que en este momento se encuentra en un tiempo de muchos éxitos. Gracias a la doctora Marcela Suárez, directora del Departamento de Humanidades, y a la doctora Teresita Quiroz, la incansable directora de esta revista, por su amable invitación. Aprovecho para agradecer al doctor Alejandro de la Mora, quien fue el eslabón inicial que nos enlazó a mí y a la institución con este fabuloso equipo del Departamento de Humanidades, ya hace algunos años. Como menciona la doctora Quiroz, yo soy lingüista, soy docente e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Entre las clases que doy y las lecturas que tengo que hacer para mis investigaciones, poco tiempo me queda para leer con calma de otros temas. Así que esta colaboración de su servidora en este Festival del Libro de la UAM Azcapotzalco me ha dado el pretexto perfecto para deleitarme con este gran bocadillo intelectual que es el leer todos los artículos de un número. Este día me toca comentarles brevemente uno de los números más recientes, cuyo dossier está dedicado a varias manifestaciones de la lengua francesa. Como ustedes saben, el dossier es una sección de la revista que está dedicada a un tema diferente en cada número. Además del dossier, la revista contiene las secciones acostumbradas, la sección de lingüística y literatura, con un par de novedosos análisis en torno a dos escritores mexicanos, la sección de historia e historiografía, también con dos artículos que analizan la manera en que una tríada de obras decimonónicas reflejan su momento en la historia, la sección de cultura y estudios culturales, con un trabajo que también visita el siglo XIX, mediante una obra con abundantes referentes culturales a la vida y los valores de ese entonces. Luego está la sección de educación y comunicación, que incluye el análisis de un film que nos remite a un momento más cercano a nosotros y un tanto amargo, que es el golpe militar de 1973 en Chile. Y por último, la sección que se llama Mirada Crítica, con la reseña de un libro de divulgación, La ciencia, algo peculiar porque combina contenidos científicos con ilustraciones y expresiones más comunes en las áreas humanísticas que en las científicas. Los autores, especialistas todos, pertenecen a instituciones mexicanas, latinoamericanas y también de otras partes del mundo. Como decíamos, este número abre con el dossier titulado Francofonía, con dos trabajos de análisis literario de obras escritas en francés, 3 artículos sobre la situación sociolingüística de su lengua y su enseñanza. Es decir, son 5 artículos en total los que conforman este dossier. Ante la imposibilidad de platicarles de todas las colaboraciones del volumen, por el tiempo que tenemos, voy a comentar rápidamente solo algunas, para mostrarles el deleite educativo que nos deja la lectura de fuentes. La presentación del dossier de francofonía estuvo a cargo de Yvonne Cancino, o Canciño, quien hace una excelente síntesis de la presencia del francés en el mundo a lo largo del tiempo hasta el presente. Además de la edición de sus páginas introductorias, verdaderamente de nivel enciclopédico, conviene tomar nota de las páginas web a las que ella nos refiere, porque son fuentes de información para los interesados en otros muchos temas. Por darles un ejemplo, uno de estos sitios es el de Radio Francia Internacional, que, como ustedes saben, tiene programas variados, no solo en francés, sino también en otras lenguas que se pueden escuchar en línea. Luego encontramos los trabajos de 2 obras literarias originadas en lengua francesa. El primero es el artículo de Javier Galindo Ulloa sobre una obra de Balzac, en la que nos recuerda la célebre maestría de ese autor, Balzac,
con ojos del siglo XX, del siglo XXI, el analista Javier Galindo nos reseña la cotidianidad urbana del París de hace casi 2 siglos. Algo sorprendente es encontrar ahí tantas similitudes con la vida de una ciudad actual mexicana, como por ejemplo la convivencia con los perros y las analogías que frecuentemente hacemos entre la vida de ellos y el de las personas. Por otro lado, si alguna vez ustedes se preguntaron cómo sería la vida del abuelo, de su propio bisabuelo, podrían tal vez comenzar a imaginar el día a día de ellos con obras como la novela discutida en este primer artículo de Fuentes. Confieso que yo estaba emocionándome con esa idea cuando caí en la cuenta de que mis antepasados muy probablemente no vivían en una ciudad, sino en el campo, ya que en ese entonces la mayoría de la población del mundo vivía en zonas rurales y solo una pequeña parte en las ciudades, contrario a lo que sucede en el presente. Encontramos además la visión metanarrativa de este autor, Galindo, el analista, al examinar tanto la forma de la obra como su contenido, ligando los sucesos de la novela con hechos históricos de ese momento. El segundo artículo es de Elizabeth González Torres, con un análisis enmarcado en la corriente llamada psicocrítica de una obra del autor Guy de Maupassant, que aunque remite profusamente a la subjetividad de los personajes de la obra, así como del autor, su examen es muy aterrizado, logrando una crítica equilibrada. El tercer artículo es mi favorito, escrito por Teresa Leiva, en el que discute los factores involucrados en la identidad cultural y las lenguas en Honduras. Leiva logra capturar conceptos que son difíciles de delimitar en realidades multilingües como la que se presenta en ese país centroamericano. Describe esta situación de convivencia de lenguas y también nos ofrece una metodología para observar la relación que tiene la lengua con la identidad y la cultura en el salón de clases. Pueden ver que este número nos da un panorama amplio con temas de interés para muchos de nosotros e información de aquellos temas que no nos son tan familiares. Esta multiplicidad temática en el ámbito de las humanidades lo podemos observar en todos los números, que por cierto están disponibles en su versión electrónica en la magnífica página web de Fuentes, una página envidiable. La revista es un justo reflejo del duro trabajo del gran equipo que la hace posible, conformado por el comité editorial, los dictaminadores, los correctores y los diseñadores, encabezados por la doctora Tere Quiroz, editora de la revista. No puedo dejar de mencionar a Cristi, la asistente editorial, el ángel que generalmente no vemos en las presentaciones en las ferias de los libros, pero cuya labor ha sido fundamental para los logros de la revista. Fuentes Humanísticas es uno de nuestros modelos a seguir. En la joven revista de nuestro centro universitario, llamada Punto con Norte, que por cierto presentaremos el viernes en este LibroFest, la vemos como una hermana mayor y esperamos llegar a ser como ella dentro de unos años. Por este gran esfuerzo de este número y el de los más de 50 que le preceden, felicito a los jefes del Departamento de Humanidades que a lo largo de los años la han auspiciado y a todos los colegas que han invertido incontables horas de trabajo en ella. Gracias y enhorabuena.